Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como historia. Y ahora vía Zoom tenemos al pastor Javier Negrón. Adelante, pastor. Te saludo una vez más, tu amigo y hermano el pastor Javier Negrón, desde la bella Isla del Encanto, San Juan, Puerto Rico. Vaya nuestro saludo. Estamos estudiando la Biblia como historia. Y hoy vamos al subtema, el Jesús histórico. Y nos ha dirigido la lección, el estudio para hoy, Mateo capítulo 26. Mateo 26, versos 57 al 67. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió desde lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetearon. También quisiera ir un minutito a Juan capítulo 11, verso 45, porque Juan 11, 45 identifica a este sumo sacerdote de manera muy clara y nos va a decir quién es él. Y dice allí, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho a Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos pues? Este hombre que hace muchas señales, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Así que identificamos claramente a Caifás con ese sumo sacerdote y Juan capítulo 18, versículos 29 al 31 nos dice lo siguiente. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusaciones traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Hay dos personajes históricos que queremos resaltar. Uno, Caifás, el sumo sacerdote en aquel tiempo, en aquel año. Y nos dice Josefo, aquel historiador judío que escribía a nombre de los romanos, que se encontraron algunos escritos que decía, además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, el sumo sacerdote, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios. Pero mire qué interesante. Osarios son cajas con huesos, ¿no? Dice allí que las monedas y la cerámica de la tumba datan alrededor de mediados del siglo I, es decir, del tiempo de Cristo.
Y el más adornado de los osarios nos dice que con múltiples grupos de huesos decía José, hijo de Caifás. Así que muchos creen que, de acuerdo a lo que dice Josefo, este José era Caifás y que este osario era ese Caifás, ese personaje histórico. Recuerden que estamos viendo al Jesús histórico. Los historiadores también han hablado, historiadores seculares de los primeros siglos, hablan de Jesús de Nazaret, y Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Se han encontrado evidencias de la existencia de este Poncio Pilato, de este gobernante que estuvo a cargo del juicio sobre la vida de Jesús, y como usted sabe que la historia dice que él se lavó las manos y evitó tener nada que ver, pero no lo impidió, ¿verdad? No impidió que se pudiera llevar a cabo esta muerte. ¿Qué es importante aquí? Saben, la historia dice que muchas personas fueron muertas a través de la crucifixión. Dice que en un momento dado, en una revuelta que hubo en Espartaco, los romanos bajo Craso llenaron la vía Apia. Ese era uno de los caminos de la época, desde Roma, con más de 6,000 personas crucificadas. Con Jesús también fueron crucificados 2 hombres, 2 ladrones. ¿Cuál es la diferencia entre el crucificado y aquellos ladrones o los demás crucificados? Solo a través de la revelación de la Biblia es que surge la certeza de la cruz, la cual fundamenta la realidad de la historia de las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, la diferencia entre todos los crucificados es que la Biblia dice que aquel hombre que Caifás y todo aquel grupo de religiosos dirigidos por el mismo Satanás llevaron a la cruz era el Hijo de Dios, que los testimonios de tanto del profeta Isaías, el profeta Daniel y todos los profetas menores y mayores señalaban que iban a ser de la raíz de David y que iba a cumplir la liberación del pueblo. La diferencia entre todos los crucificados es que Jesús fue y es Dios hecho hombre para morir por tus pecados y por los míos, recibiendo una muerte ignominiosa, la cual nosotros merecíamos, para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida eterna. Sí, ese Jesús histórico existió. La historia lo dice, lo reconocen. Hay mucha evidencia y ahora podemos decir que este Caifás existió, que este Pilatos también existió, pero que este Jesús también existió para dar su vida por ti y por mí. ¿Saben? Me llama la atención porque allá para mucho tiempo después de la muerte de Jesús se registran documentos que mandaban a preguntar qué iban a hacer con aquellos seguidores de Cristo, qué iban a hacer con ellos, porque ellos se reunían de mañana y cantaban y se reunían alrededor de un nombre que la Biblia dice que es sobre todo nombre, que se reunían a adorar a ese Cristo vivo, que aquellos mártires del siglo I estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Hay algo que este hombre hace, hay algo que este sacrificio hace que cambia la historia para siempre. Así que hoy te invito para que puedas poner sobre él tus cargas, confiar, porque él viene pronto y va a cambiar tu historia para siempre. Que Dios te bendiga. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y hacia adelante.